Jonathan Medina tiene un valioso testimonio que compartir, que lo llevó de ser protestante hacia la Iglesia Católica y ha escrito un libro para poder compartir este importante testimonio. Para saber más al respecto, estamos justamente con Jonathan Medina acá en el estudio. Jonathan, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Eddie? Qué gusto tenerte. Igualmente. Excelente. Pues, Jonathan, ¿hace cuánto que diste el paso hacia la Iglesia Católica? Bueno, oficialmente diría 5 años, ¿no? Fue en plena pandemia, diciembre de 2020. Pero yo, pues, ya de corazón, pues, obviamente unos años antes de eso, ¿no? Desde el 2017, 2018 empezó, digamos, este viaje, que me tomó unos 2, 3 años. Y ya en diciembre de 2020 me bauticé oficialmente, ¿no? Tomé los sacramentos y ingresé en la iglesia, pero fue todo un viaje que me llevó a escribir finalmente este libro, ¿no? O sea, tú tuviste que bautizarte, en otras palabras, para entrar a la Iglesia Católica. Supongo que en la confesión a la que pertenecías antes no era válido el bautismo según la Iglesia, ¿o es condicional? Sí, es una buena pregunta. Lo que pasa es que en teoría podría ser válido porque era trinitario, con agua, pero había una condición que faltaba, o probablemente faltaba, que era que tenga la intención con la que la Iglesia hace el bautismo, que es la salvación de las almas, ¿no? Entonces, este bautismo más bien era el típico bautismo evangélico que trata de anular el bautismo católico, porque rebautizan a católicos que se han bautizado de bebés. Entiendo. Entonces, como había esa duda, el consejo que recibí, yo mismo decidí hacerlo, era mejor bautizarme, ¿no? En caso no sea válido. Subcondiciones, como se dice, ¿no? Básicamente, claro, en caso de que no fuera válido. Exacto. ¿Y qué fue lo que empezó a ti ese cuestionamiento, que es una gracia de Dios, en la que uno empieza a descubrir aspectos de la verdad que lo llevan hacia la Iglesia de Cristo? ¿Cómo comenzó ese camino en ti? Bueno, de muchas maneras. Yo diría que paradójicamente inicia con una etapa de agnosticismo. ¿Cómo así? Cuando yo me hago agnóstico unos buenos años de mi vida, traté luego de abrazar una fe más razonable, una fe basada en las evidencias, ¿no? Eso me llevó a creer en Jesucristo, en su resurrección, en el Nuevo Testamento. Entonces, a partir de ahí dije, voy a abrazar una fe racional, ¿no? Racional en buen sentido, no meramente fría, sino... Tipo C.S. Lewis, digamos, por ahí. Algo así, claro, algo así, ¿no? O tipo Chesterton, sin compararme en absoluto con esas tremendos personajes. Claro, pero son referentes. Pero grandes referentes que me ayudaron, de hecho, en mi conversión. Entonces, como yo empecé a abrazar una fe ya más histórica, con mayor evidencia, fue ahí que yo me dije, ¿por qué soy protestante? Si el protestantismo nace, evidentemente, en el siglo XVI, es ahí que empiezo a indagar la historia que ya había descubierto desde mi conversión del agnosticismo al cristianismo, ¿no? Entonces ya había descubierto la tradición de alguna manera y sin darme cuenta ya la Iglesia Católica se había aparecido, ¿no? Con su tradición, con su belleza y sobre todo con su unidad, porque ahí fue clave. Yo cuando me hago de nuevo cristiano, obviamente me hago protestante porque era lo que mis papás me habían educado, empiezo a descubrir todas las fragmentaciones que hay dentro de la Iglesia o del protestantismo, ¿no? Y es ahí que digo, pues, ¿cómo puede ser el Evangelio tan dividido, ¿no? Y veo que la Iglesia aparece, la Iglesia Católica, con su unidad. Que obviamente eso no implica que no haya tensiones o ciertas divisiones, pero hay un magisterio que nos ayuda a vincularnos y nos da esa garantía de unidad, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba estudiando yo teología, hice un máster en teología en la Universidad de Steubenville, estuve con el profesor Scott Hahn, recuerdo cuando escuché su testimonio de conversión, una cosa que a su esposa, por ejemplo, cuando él se convierte, y se convierte gracias a empezar a rezar el rosario, porque él estaba prácticamente convencido de todos los argumentos, pero no sabía qué le faltaba hasta que alguien le dio un rosario, él lo rezó, se solucionó una situación imposible, dice, para él, y luego se olvidó del tema, y luego se dio cuenta que había sido un ingrato y empezó a rezarlo regularmente, y con eso se consolidó su conversión. Mientras que para su esposa seguía siempre el tema de la Virgen María como lo que no lograba superar hasta que finalmente sí lo entendió, y ahora también ella es católica. Pero ¿hubo algún punto así en tu camino que particularmente era más difícil de, digamos, de superar, como un obstáculo tal vez hacia la iglesia? De hecho hubo varios, sin duda el tema de María es siempre gravitante, ¿no? Porque yo como protestante de nacimiento pues nunca había tenido un cariño hacia ella, pero dentro de esos hitos puede haber sido, primero haber descubierto el error de sola escritura. Me acuerdo cuando descubrí y me di cuenta de esa evidencia, o sea, de esa falta de lógica tan clara, y darme cuenta de que la propia escritura ya era también tradición, solo que puesto por escrito, fue que dije, oye, esto me hace sentido, la sola escritura se me empezó a caer. Pero también con respecto al tema de María fue haber podido
cruzarme con Dante Urbina, no sé si conoces a Dante Claro que Urbina. sí, por claro, supuesto, Dante Urbina. gran amigo. Entonces, él trabajaba también en la universidad donde yo trabajo y fue como medio providencial en que nos cruzamos un día y empecé a hacerle preguntas sobre María específicamente, ¿no? Y él me ayudó mucho y sin duda creo que María ha sido clave en mi conversión. Y es otra historia de conversión también, por supuesto, la de Dante, porque él viene también pues, del ateísmo prácticamente y ahora es una persona que defiende ejemplarmente, con muchos argumentos, la fe católica. Frente a muchos frentes, ¿no? Así es. Y muy curioso esto del tema de María también porque yo finalmente me bautizo, por gracia de Dios, el día de mi cumpleaños, que es 8 de diciembre. Ok, mira tú. Yo había nacido, pues, digamos, por... Tú naciste mariano, solo que no lo sabías. Exacto, tal cual, no lo sabía. Pues háblanos sobre tu libro, ¿dónde se puede conseguir y qué vamos a encontrar en el libro? Sí, bueno, mi libro se puede conseguir ahorita está en la librería del Bazar de Baltasar, que está en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Ok. Espero pronto. ¿Esa parroquia dónde se encuentra? ¿Sagrado Corazón de Jesús? En Derby, Surco. Ah, claro, el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, tan correcto. bonito, sí, Sí, claro. sí. Sí. Y también... En Lima, en la ciudad de Lima. En claro. Lima, así es. Espero ponerla en Paulinas, no sé, estoy viendo eso todavía, pero también en Amazon para, digamos, el público extranjero. Porque aquí nos escuchan de todos lados. Tal cual. Pues Jonathan Medina, qué gusto estar contigo hoy y que nos compartas tu testimonio. Esperemos poder conversar sobre otro de los temas en particular de este camino hacia la barca de Pedro, como dice el título de tu libro. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Eddie. Encantado. Un gustazo. Gracias. Seguimos con el programa.